Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los fundamentos bíblicos y teológicos, ¿no? Magisteriales, de algunas de las cosas que hemos estado hablando durante esta semana. Otra vez, yo le mencioné al comenzar la semana y algunas veces durante el transcurso de los días que hay personas, sacerdotes, obispos, que están a favor de esto, que lo apoyan, que lo promueven, ¿no? Muchos sacerdotes exorcistas hablan de la posibilidad de lo que estamos hablando, de que hayamos heredado de alguna manera, no los pecados, sino las consecuencias de los pecados de nuestros ancestros, y que por eso es importante la oración, el hacer de alguna manera batalla espiritual en nombre de toda nuestra familia. Pero también hay algunas personas, y por eso hago esta última sesión un poquito más formal, ¿sí? A lo mejor un poquito menos ejemplos, pero más formal, para que ustedes como que ubiquen de dónde sacamos algunas de estas cosas. Porque puede ser que pues, ¿en qué estás participando esta semana? Pues de un retiro de sanación intergeneracional, y que se encuentre y que le diga, nos ha tocado incluso, a mí me ha tocado ya en uno de los seminarios que alguien al principio escuchó que era sanación intergeneracional y decidió salirse porque dijo que pues que la iglesia no aprobaba esto. Yo le comenté que la iglesia ni lo ha aprobado ni lo ha negado como tal. Ha llegado en su momento a ser discutido, pero sin tener suficiente material para profundizar sobre él, estudiarlo y hacer unos lineamientos. Aún no ha sucedido esto. Le digo, esto sucedió cuando se hizo este documento que se llamó Directrices para las Oraciones de Sanación en el 2007, tengo que cambiar esto, el 2007, ¿sí? En Roma se juntaron especialistas en diferentes áreas de cuestiones de oraciones de sanación de todo el mundo, gente que tenía años y años estudiando esto, biblistas, gente en la pastoral, gente de la renovación carismática, de otros movimientos, y hablaron de los cuatro tipos de sanación que yo le mencioné, y de los otros tres los mencionó diciendo como que aún no tenemos suficiente material para eso. Entonces, vea, muchas cosas que hemos estado repasando esta semana. Primer cosa, usted ha visto, hemos sacado de la palabra de Dios. Ahora, en la palabra de Dios es importante, ¿no? Algo que yo digo, yo no sé si yo tomé esta frase de alguien. Yo tengo muchos años enseñando Biblia, desde que estaba muy chiquito. No recuerdo que yo escuché a alguien, voy a ser honesto, no recuerdo que yo escuché a alguien, yo tengo como unos 15, 17 o 20 años diciendo esto de un texto sin contexto es un pretexto. La Biblia se necesita interpretar, se necesita entender. No se trata nada más de tomar textos y aquí dice para justificar posturas de hecho. Ni lo hago yo, ni lo quiero hacer en las cosas que yo voy presentando. Yo siempre trato, cuando doy un texto bíblico, de buscar de alguna manera el contexto, de hacer exégesis, de estudiar de qué dicen los biblistas, qué dicen las personas que estudian la Sagrada Escritura acerca de este pasaje. Luego, entonces aplico basado en lo que ellos dicen, ¿sí? Y en mi propio discernir también, por supuesto, basado en eso, cómo ilumina lo que yo estoy presentando. Entonces, la palabra de Dios es un lugar a dudas, pues el lugar esencial, y esto lo dijo el Papa Benedicto XVI en una encíclica que sacó, hablando de absolutamente toda la teología tiene que tener su raíz y su base en la Biblia de alguna manera que inspira. Entonces, hemos comentado, y el día de hoy vamos a comentar y hablar de otros pasajes bíblicos que también de alguna manera iluminan esto. Yo he citado durante la semana, y el día de hoy voy a citar varias veces más el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, pues, es uno de los documentos oficiales más respetados. También fue promulgado en tiempos de Juan Pablo II en el 1992, cuando él era papa, y quien era el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe era el cardenal Ratzinger. Fue cuando se emitió, se supone, ¿no? Y de hecho, se trató a 40 años del inicio del Concilio Vaticano II, que había sido en el 62. Entonces,
ahí salió el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo he citado también a algunos santos, algunos padres de la Iglesia, sobre algunos principios, algunas cosas también, que están en el catecismo o no están en el catecismo, ¿no? Otros documentos que mencioné y de los que he tomado parte de lo que presentamos es esto de Deliverance Ministry, a propósito, es sobre el Ministerio de la Liberación, y también este es un documento que salió y se estudió también en Roma. Entonces salió por el ICRES en el 2017, y en este se habla que nosotros los laicos podemos, y no solamente podemos, debemos hacer oración de batalla espiritual. Después yo les mencioné el de directrices, que es donde habla de estos 3 tipos de oración que no se han tratado, incluyendo el de sanación intergeneracional. Este documento yo les mandé el enlace, y es el que habla sobre el sufrimiento, porque el martes hablamos bastante, cuando hablamos de la imagen de Dios, de nuestra imagen de Dios, las cuestiones del sufrimiento, y si lo manda Dios, si no lo manda Dios, de por qué pasan las cosas. Este documento por Juan Pablo II, Salvifici Doloris, o el dolor salvífico redentor, es una carta apostólica que escribió Juan Pablo II en el 84, está muy bonita. Es un documento más o menos extenso. Cuando tenga tiempo, pégale una leída. Es muy interesante, es muy bueno. Otra vez desde el 84. Estamos hablando aquí ya casi 40 años, ¿no? 36 años que había salido esto, y ya había, porque hay gente que dice, oye, eso que estás diciendo es nuevo, no lo habían dicho. No es tan nuevo, de verdad. A veces pensamos que las cosas son muy nuevas, pero no es tan nuevo como a veces pensamos. Hay gente que todavía dice que el Papa, ¿oíste lo que dijo el Papa Francisco? Y pensamos como que es nuevo, y en realidad el Papa Francisco, y no quiero desacreditarlo, por supuesto, a mí me encanta, el Papa Francisco dice cosas que se dijeron en el Concilio Vaticano, o sea, que los padres conciliares dijeron, pero que en la misma iglesia no se había hecho mucho eco a estas cosas. Entonces, el Papa a veces dice cosas que ya se habían dicho, ¿no? El rol de los laicos, una serie de cosas. El Incarnationis Mysterium es el que habla sobre este tipo de oración que se llama sanación de la memoria, y habla también el Papa Juan Pablo II, lo escribió a finales de los 90 para empezar el año 2000. Escribió también por la cuestión de pedir perdón por los pecados pasados. El Papa Juan Pablo II, pidió perdón por los pecados pasados de todos sus predecesores, o sea, por todo el milenio hizo una oración, invitó a una celebración de reconciliación, de perdón y reconciliación en Roma, ¿sí? En el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, y pidió perdón en nombre de toda la iglesia y de todos los papas y de todos los que se equivocaron. Y parte de la doctrina o de lo que él hablaba está en esta bula papal, Incarnationis Mysterium, ¿no? La encarnación del misterio, sobre la dimensión del pecado, la cuestión social del pecado, es decir, que el pecado no queda nada más conmigo, sino que el pecado mío siempre afecta a los demás. Eso habla en Reconciliatio et Penitencia. Este es otro documento, una exhortación apostólica. Entonces, aquí estamos hablando de 3 documentos diferentes: carta apostólica, bula papal, exhortación apostólica. De estas 3, la que tiene más peso es esta, la exhortación apostólica tiene más peso. Habla reconciliación y penitencia, reconciliación y penitencia. Y recientemente el Papa Francisco, en esta exhortación apostólica sobre la santidad, se llama Gaudete et Exsultate, ¿sí? Habla sobre la existencia del demonio y cómo actúa en nuestras vidas. Vamos a hablar de esos textos con calma. Otros libros que yo cité y que yo consulté, es decir, otra vez, mayoría de lo que yo les estoy presentando y los que ya participaron en el seminario del Padre Josefo, muchas cosas están tomadas de ahí, pero yo he enriquecido con documentos, con ejemplos, con otras citas, con las cuestiones del genograma, con muchas otras cosas que yo ya venía manejando de alguna manera antes de. Ahora, quiero decir una cosa, vivo súper agradecido con el trabajo del Padre Josefo, ¿no? Es una bendición para mí, me abrió los ojos en varias cosas, en cosas que yo ya estaba repasando. Llegó en el momento preciso en que estábamos buscando cosas que ayudaran más a la familia, con los problemas de la familia, y entonces cuando llegó a nosotros, y fue muy extraño, el padre que va a estar mañana con nosotros, el padre Enrique,
hace como, no lo sé, unos 4 o 5 años atrás, llegó a visitarnos a Austin y traía un libro y me dijo, mira, tú que estás trabajando con familias, José Juan, me encontré este libro y era el libro de sanación de las familias. Yo no había escuchado del seminario, no había escuchado del padre, me dejó el libro, me lo regaló, ahí lo fui leyendo con calma y luego que empezamos a formar el Ministerio Nazaret, dije, miren, ahí tengo un libro que es súper interesante que yo creo que tenemos que repasar para ver cómo lo integramos en lo que queremos presentarle a las familias. Y íbamos a empezarlo a estudiar, estudiamos como la introducción y el primer capítulo, yo creo, en una de las reuniones que teníamos. Entonces salió que el padre venía aquí a Houston, bueno, a Baytown, y es como que, no, pues ya que seguimos estudiando, vamos a recibir del autor del libro. Y pues muchas cosas están inspiradas ahí y le digo, y enriquecidas con experiencias y cosas que yo mismo, José Juan, a través del tiempo, por gracia de Dios, he ido aprendiendo, ¿no? He ido aprendiendo. Entonces, algunas cosas consulté yo también, aparte de lo del padre y algunas otras cosas, el libro del padre John Hamch, que se llama Sanar tu árbol genealógico, el libro del padre Robert de Grandis, muy famoso también el padre Robert de Grandis en cuestiones de renovación carismática y de sanación y de dones y carismas. Su libro se llama Sanación Intergeneracional. Por ahí consulté otro libro en inglés que se llama Healing Wounded Emotions, sanando las emociones heridas de un autor italiano que se apellida Padovani. Por supuesto, ya había mencionado el de Deliverance Ministry, la Biblia, estoy utilizando la versión de la Biblia católica de la familia. A mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Si usted ya tiene una, que bueno. Si un día se quiere hacer de otra, esta es una buena Biblia, le va a gustar y es una buena traducción y tiene buenos comentarios. También consulté para hacer la exégesis, para explicar los textos, el comentario bíblico de San Jerónimo, ¿no? Otro librito por ahí que también habla de orar en familia, muy interesante, de este señor que es súper famoso, que en paz descanse, Francis McNatt, que estuvo en este congreso en el 2007, especialista en cuestiones de sanación. Un libro que se llama The Prayer That Heals o Prayer That Heals, la oración que sana. He consultado otros documentos que no son precisamente muy cercanos a nuestra fe católica, pero que tratan el tema. Este libro que se llama Aún en las mejores familias, que lo estudié en Puerto Rico cuando estaba haciendo unos cursos sobre familia, muy interesante. De ahí saqué lo del genograma de Jacob y cómo la mentira no va pasando y se deposita en Jacob. Lo de generación en generación es otro libro de un rabí judío, se llama Edwin Freeman, y también es consejero familiar, muy interesante también. Y lo último de lo que estaba hablando ayer de los objetos, lo saqué de todas las cuestiones de superstición de este librito, de un señor que se llama Juan de María de México, que se llama Los objetos troyanos, el enemigo oculto entre nosotros. Entonces, eso, entre otras cosas, videos que he visto, otras cosas que por ahí luego se me ocurren y las voy agregando, han salido de ahí. Vamos a la parte bíblica, algunos textos bíblicos que hablan cómo la familia es un sistema y cómo lo que hace uno, de alguna manera, se extiende sobre los demás. Cómo lo bueno que ejecuta un miembro de la familia termina siendo bendición para los demás, y como también lo malo que hace uno de la familia termina perjudicando al resto de la familia. En el Antiguo Testamento yo dividí aquí, si mira este esquema, ¿no? Como que lo positivo, es decir, cuando sucede una cosa buena, ¿sí? Y entonces los demás reciben bendición. Y luego aquí puse en el Nuevo Testamento, cuando alguien hace una cosa buena y el resto de la familia recibe bendición. Entonces, Antiguo Testamento, bueno; Nuevo Testamento, bueno. Antiguo Testamento, malo, quiere decir cuando alguien cometió un error y toda la familia la pagó. Y luego Nuevo Testamento, cuando alguien también cometió un error y quienes la pagan. Voy sobre esto. Entonces, la historia de Noé, ¿usted ha escuchado la historia de Noé? La historia de Noé en Génesis 7 no habla que la familia completa de Noé se puso a construir la arca. No habla que todos. Dice que Dios, sí, vio a Noé, lo llamó, lo invitó y Noé se puso a trabajar. De hecho, por ahí se entrevé como que la gente de su alrededor, no dice que incluyendo su familia, pero no dice que su familia le ayudaba tampoco. La gente como que se burlaba de él porque estaba haciendo eso, ¿no? Al final llega el diluvio
y porque Noé escuchó y obedeció a Dios, se salva él y su familia y la creación, de hecho. O sea, fíjese qué maravilloso. Acá no solamente se salvó del diluvio la familia de Noé. De alguna manera la idea, la figura de poner dos animales, no una parejita de animales en el arca, estaba salvando la creación. De hecho, cuando yo explico que estudiamos Génesis, hay quien ve el relato del diluvio como un castigo, yo lo veo como un acto de salvación. Dios no está destruyendo, está salvando la creación. La creación se había corrompido, ¿sí? Totalmente, y a través de que llama a Noé, pues salva a su familia, salva a la humanidad, ¿sí? Todos los humanos eran malos, salva a la humanidad, y en las parejitas de animales salva la creación, salva la creación. Entonces, por el acto de fe de Noé se salvan todos. En el Nuevo Testamento tenemos la historia de Zaqueo. ¿Recuerda? Aquel chaparrito en el libro en el Evangelio de Lucas, aquel chaparrito que era cobrador de impuestos y que los cobradores de impuestos pues no tenían buena fama, nadie los quería, ni su abuelita en tiempos de Jesús, porque los cobradores de impuestos le robaban a la gente, a su propia gente. Los cobradores de impuestos no eran romanos, Roma no mandaba a su gente para cobrar los impuestos, vendían como plazas o como sucursales. Los romanos eran muy inteligentes, ellos de cualquier manera juntaban su dinero y hacían como que la gente se revolviera, ¿sí? Como que vendían, ¿cómo se llama? De hecho, lo hacían hasta con reyes, porque, ¿saben? Herodes no era romano, Herodes era un rey judío, lo que se llaman los reyes clientes, era un rey cliente, entonces, esto fue una cosa que hacían los romanos bastante. Lo mismo sucedía con los cobradores de impuestos, vendían, o sea, rentaban el derecho a que alguien juntaba los impuestos. Entonces, personas como Zaqueo, como Mateo, del que nos habla en el Evangelio, ellos le robaban a su gente y le robaban al imperio, y por le robaban a su gente, entienda que yo les explico, es como que Roma decía, por decir alguna cosa, ¿no? Roma decía que, voy a escoger aquí a alguien, que Bernarda Carrillo, pues tiene mucho dinero, ¿no? Bernarda Carrillo tiene mucho dinero, es muy rica Bernarda Carrillo. Entonces, a Bernarda, por favor, pídele 5 denarios de impuestos, por decir alguna cosa, ¿no? Eso decía Roma. Y entonces imagínense que yo soy Zaqueo y vengo con Bernarda y le digo, Bernarda, Roma me dijo que me tienes que dar 8 denarios. 8 denarios me dijo que te tocan este año. Ya le subí la tarifa. Ya le estoy echando mentiras, le subí la tarifa. Bernarda apenas me decía, bueno, pues sí tengo, pero no tanto. Te puedo dar 7 si quieres, te puedo dar 7 y luego el 1 ahí te lo voy dando con calma. Yo, échame los 7, ¿no? Échame los 7 y con esos, y después los unos ahí me los vas pagando, ¿no? Lo que faltó. Y entonces cuando yo iba a entregar los impuestos a Roma, estos hacían los cobradores de impuestos, cuando yo iba a entregar los impuestos a Roma, entonces le decía a Roma, no, pues Bernarda es de Monterrey, Bernarda Carrillo es de Monterrey y no me pagó 5, nomás me pagó, pues vamos a decir 3. Y Roma decía, pues entrégame los 3. Entonces, los cobradores de impuestos le robaban a su gente y le robaban al imperio, y el imperio sabía esto, pero digo, finalmente ellos recogían mucho dinero a través de todo el imperio. Entonces, no los quería nadie. Este señor escucha de Jesús y sale, ¿no? Y como ya Jesús hizo taquillero, ya lo sigue bastante gente, se sube, como es bajito, como es chaparrito, ¿no? Como yo comprenderán, pues se sube a un árbol para poder ver a Jesús, ¿no? Tiene esta inquietud, aunque se ha portado mal, ¿no? Que esto pasa con muchos de nosotros en nuestra historia de alguna manera, ¿sí? Tiene la inquietud de caminar bien, de caminar en la verdad, y he escuchado hablar de Jesús, y Jesús lo manda a bajar del árbol y le dice, hoy me voy a hospedar en tu casa. Entonces, cuando Jesús entra a la casa de alguien, y la casa en el Evangelio quiere decir el corazón de la persona, la vida de la persona, ¿no? La familia de la persona de alguna manera, dice que Jesús entró y comió con ellos, ¿no? Y después al final, pues Zaqueo se convierte y dice que la salvación llegó a esa casa.
La salvación llegó a esa casa. ¿Quién tomó la iniciativa? Zaqueo. Zaqueo, la cabeza de la casa lo tomó, pero después usted ve quién se beneficia de que Zaqueo tomó la iniciativa. Todos los que habitaban esa casa, sus hijos, su esposa, sus esclavos, todos, absolutamente todos, se beneficiaron otra vez. Uno hace un acto de fe, uno busca a Jesús y terminan bendiciéndose todos los demás. En el Antiguo Testamento, en la parte negativa, esta parte, hay varios textos. Yo cito aquí en el número 16, la historia de Datán y Abirón. Datán y Abirón, esto nos narra en el capítulo 16 de los Números, se rebelan en contra del sacerdocio de Aarón, el hermano de Moisés, que era el encargado de los sacrificios y todas las cosas. Ellos dos se rebelan y empiezan a hablar mal y arman ahí una revuelta en contra de Aarón y de sus hijos, que eran la casta sacerdotal. Y entonces llega esto a oídos de Moisés, y Moisés entra y ve que ellos se portaron mal. Al final es medio triste la historia, ¿no? Lo voy a invitar a que la lea con calma en el capítulo 16 de los Números, porque al final, cuando se pide justicia otra vez, dice que se abrió la tierra y la tierra se comió a Datán y a Abirón y a todos los de su casa. Otra vez, esta revuelta de ellos no solamente les afectó a ellos, y algunos puedan decir, pues eso es injusto, pues es así los errores de una persona. Y esta era una idea muy, muy fija, sobre todo en las culturas de Medio Oriente. Entonces, cuando alguien en la familia se porta bien, la familia es bendecida. Cuando alguien se porta mal, la familia, ¿sí?, recibe también el daño de alguna manera. Se repite bastante en la Biblia y en varias comunidades del Medio Oriente es así. Son más centrados, a diferencia de nosotros que somos más de Occidente, más cultura occidental, ¿no? Otra vez Europa, América, de alguna manera. Ellos es más centrado en la familia, entonces gira en torno a los valores familiares. En la segunda de Samuel, el capítulo 12, versículo 15, habla del hijo que le nace a Betsabé, el hijo que le nace de la relación que el rey David tuvo con ella cuando todavía era esposa de Urías, ¿sí? Que pues le madruga a su capitán del ejército, ¿no? Y pues se echa a la Betsabé y luego le quiere colgar el milagrito. David manda a traer a Urías y le pide que se meta con su esposa, que tenga relaciones con ella para colgarle el milagrito, el hijo a Urías, y Urías dice, no, estamos en guerra, y cuando un soldado está en guerra no podía tener relaciones con su esposa. Entonces, nada, no lo hace, lo pone borracho y no lo logra. Entonces termina mandándolo matar, literalmente. David manda matarlo, manda al frente, ¿no?, de la guerra, de la batalla, y termina matando a Urías. Le nace un hijo, y ese hijo, el hijo de Betsabé y de David, el primer hijo, después le nacerá Salomón y será el que le sucederá en el trono, pero es el segundo hijo. El primer hijo muere. Y en 2 de Samuel 12:15 nos habla de cómo David llora. David le ruega a Dios que el niño no muera, y el niño muere como consecuencia del pecado de su papá, de David. Es terrible, es triste, pero ahí vemos eso, como la decisión de uno afecta en los demás también. En Jeremías 11:22 habla de les pediré cuentas, ¿no? Les pediré cuentas a sus hijos de las cosas también que ustedes hicieron de alguna manera. Desde ahí nos habla de eso. En el Nuevo Testamento, son muy interesantes estos dos pasajes. Miren, el primero que les presento es Lucas 23:10. Lucas 23:10 es cuando Jesús va camino al Calvario. Cuando Jesús va camino al Calvario cargando con la cruz, apenas puede Jesús, le han destrozado casi totalmente. Va caminando y entonces unas mujeres, ¿no? Unas mujeres que a veces se contrataban, o mujeres que se unían a este tipo de cosas. Otra vez la muerte en cruz era terrible, sabían que iba a morir. Entonces estas mujeres que se acercan a Jesús llorando, ¿no?, eran como que parte de la costumbre de cuando iban a crucificar a alguien. Crucificar era terrible, se crucificaba seguido. Jesús
Estoy seguro que habían visto gente que habían crucificado cuando salía por los caminos, andaba de lugar en lugar, encontraba, porque se crucificaba a la gente a lo largo de los caminos o en como pequeños montes o montañas para que la gente los viera. Eran como castigos de escarmiento. Entonces, camino a la cruz, mientras va cargando la cruz Jesús, ¿no? Y apenas va, se acercan estas mujeres llorando. Y Jesús voltea a verlas y les dice aquí en Lucas 23:10, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Y señala a mujeres de Jerusalén, Lucas, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y mayoría de los biblistas, mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que Jesús está dando una profecía negativa, triste, ¿sí? Jesús está muriendo y piensan como que esto es una tragedia, espérense la tragedia que le viene al pueblo completo. ¿A qué se refiere Jesús? En el año 70, ¿sí? A Roma vendrá y destruirá Jerusalén de una manera terrible. Primero sitiará la ciudad, la rodeará y no dejará entrar alimentos, ni víveres, ni nada. Nadie entra y nadie sale. Y cuando ya la gente está enferma de no comer, se está muriendo, entonces que ya están muy débiles, entra Tito, el emperador romano, y destruye por ahí en el año 70 Roma de una manera a Jerusalén, la manda a quemar, mata muchísima gente. Es terrible lo que pasa. Jesús, en el año 33 promedio, cuando va a morir, les dice a aquellas mujeres, fíjense bien, ¿sí? Porque no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Lloren por ustedes y por ustedes. Es decir, esto que me está pasando a mí, esta injusticia que se está haciendo en el año 33, ¿sí? Caerá sobre ustedes, pero sobre todo se refiere aquí sobre sus hijos. Esas mujeres, los hijos que tenían, llegaron al año 70, a una edad madura. Los que eran pequeñitos, una edad madura, murieron en la destrucción de Jerusalén. En Mateo 27, todavía más o menos en el mismo contexto, diferente evangelio, Mateo 27, 24 al 25, cuando Jesús es presentado delante de Pilato, nos regresamos un poquito, es presentado delante de Pilato por las autoridades religiosas judías, los sumos sacerdotes y los escribas. Pues Pilato quiere rescatar a Jesús, no quiere matarlo, no quiere armar esto, no quiere mandarlo a la cruz, pero los sacerdotes se ensañan y empiezan duro, ¿no? Lo manda a flagelar para ver si con eso se calman y no se calman. Pide que les va a soltar a alguien, ¿no? O a Barrabás o a Jesús, y terminan escogiendo a Barrabás. Y luego cuando ya no le queda ninguna otra salida, Pilato dice como que la sangre de este hombre no va a caer sobre mí. Como yo no tengo culpa, no me lo carguen a mí. Y los sacerdotes, escuchen bien, las autoridades religiosas dicen una cosa, y esto es impresionante, dicen ellos que su sangre, ojo, que su sangre, léalo con calma, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, que la muerte de este justo caiga sobre nosotros. Si alguien tiene que pagar por matar a un justo, que seamos nosotros, y agregan, y nuestros hijos. Otra vez, los hijos de aquellos sacerdotes, por seguro estuvieron en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, la mala decisión de unos terminan pagando a veces también los hijos, de alguna manera, Hay algunas excepciones que nos presenta la Biblia respecto a estos pasajes, de que está más o menos claro de haces algo bien, Dios te bendice a ti y a tu familia. Haces algo mal, ¿sí? Sufres las consecuencias. Y esto también es muy interesante porque cuando lees los textos cuando es bendición viene de Dios, cuando es castigo viene de las consecuencias de las personas, no lo manda Dios. Muchas veces es muy explícito en esto. Entonces, algunas excepciones tenemos en Deuteronomio 24, 16, ¿sí? Deuteronomio 24, 16, en el Antiguo Testamento dice, no se matará a los padres, esto dice Deuteronomio 24, 16, no se matará a los padres por la culpa de sus hijos, ni a los hijos por la culpa de sus padres.
Ah, cada cual pagará por su propio pecado. Cada cual pagará, y hasta acá vamos de acuerdo en la parte teológica, cada cual pagará por su propio pecado. El libro de Reyes registra un evento histórico, estoy explicándole por qué dice esto acá. El libro de Reyes registra un evento histórico en el cual este principio resultó decisivo. Cuando Amasaya se llama, ¿sí? Estuvo bien afianzado como rey, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Entonces lo hicieron rey, había unos oficiales que habían asesinado a su padre, entonces él los mandó matar. Sin embargo, no hizo lo propio con los hijos. Mandó matar a los que mataron a su padre, pero no hizo lo mismo con sus hijos, ¿sí? No hizo lo propio con los hijos de los asesinos, porque obedeció el mandamiento del Señor escrito por Moisés en esta ley. Los padres no serán ajusticiados por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versos del 5 al 6. ¿Cómo entendemos esto? ¿Es una contradicción? Mire, le explico, existe una resolución obvia. La primera afirmación, y espero que entienda esto, no es tan fácil. La primera afirmación se refiere a la justicia divina. La justicia divina está en manos del cielo, ¿sí? Esta parte de no se castigará, no a los hijos por los padres ni a los padres. La segunda, en Deuteronomio, se refiere a la justicia humana, ¿no? Como la parte jurídica. ¿Cómo pueden decidir meros mortales hasta qué punto el crimen de una persona fue influenciado por otros? Claramente el proceso judicial, esto es lo que entendemos, debe limitarse a los hechos observables. La persona que cometió el crimen es culpable. Los que hasta la tercera y cuarta generación pueden haber moldeado su carácter o no de alguna manera. En esos días dice, no dirán más los padres, y esto dice Ezequiel, si no me equivoco, no, Jeremías 31, ¿no? Estos son los textos del Antiguo Testamento que también afirman que no, otra vez, no pasa esto, ¿no? En esos días no dirán más, dice Jeremías 31, del 29 al 30. Los padres comieron uvas agrias o agras, y los hijos sufrirán dolor de dientes o dentera, sino que cada cual morirá por su propia iniquidad, dice Jeremías. Ahora, hay que entender el contexto otra vez. Jeremías en el capítulo 31 está hablándole a una comunidad que ya está de regreso, que está a punto de regresar del destierro. Han sufrido mucho y entonces a esta comunidad le dice así como que pues ya no serán más castigados de alguna manera, ¿sí? Una vez más, tenemos un principio moral de la responsabilidad individual, el pecado, y esto lo entendemos, y esto quiero que usted lo entienda también bien. Yo no estoy diciendo lo contrario. El pecado, yo lo mencioné, me parece ya el lunes, es solo imputable para el que lo comete. El pecado es solo imputable para el que lo comete. Entonces, no estamos hablando que es el pecado lo que se pasa. El pecado lo paga cada quien. El pecado lo paga cada quien, ¿sí? Sino las consecuencias del pecado. Y el pecado siempre deja consecuencias, ¿sí? Siempre deja consecuencias. Otra vez en Ezequiel 18 es como un pasaje parecido al de Jeremías 31. Dice, respecto al proverbio, los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera, a los hijos les tiemblan los dientes. ¿Quién debe morir? Quien debe morir es el que peca, dice el versículo 20. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no carga con el pecado del hijo. Otra vez estamos hablando de pecado y tenemos que distinguir eso. El mérito del justo corresponde solo a él. También las cosas buenas es al justo y la maldad del malo solo a él. En el versículo 32 dice, a mí no me gusta la muerte de nadie, palabra de Yahvé, conviértanse y vivirán. Entonces aquí los profetas, es tanto Jeremías como Ezequiel, nos están hablando de procedimientos judiciales, no de responsabilidad legal. Procedimientos judiciales. Hablan de juicio divino y de justicia de alguna manera, En el Nuevo Testamento encontramos este pasaje también, ¿no? Que contradice de alguna manera o es diferente, ¿no? Y que no lo hemos terminado de entender completamente. Es la cuestión del ciego de nacimiento. Recuerda otra vez en el capítulo 9 de San Juan, un muchacho que nació ciego, y cuando preguntan quién pecó, porque los judíos entendían esto, que la enfermedad era causa del pecado, es decir, alguien pecó y por eso es consecuencia de esto. Y acá preguntan quién pecó, el papá o la mamá. Y dice el pasaje, no pecó ni el papá ni la mamá.
O sea, acá quedó ciego y no quedó ciego por la culpa de alguien más, sino para que se manifestara la gloria de Dios. Es parte del famoso tercer sufrimiento del que yo les hablé el día martes. Respecto a la existencia de Satanás, cito dos papas. Uno es a Pablo VI en la audiencia general el miércoles 15 de noviembre de 1972. Se pronunció de la siguiente manera. El Papa, San Pablo VI ahora, dijo, el mal no es solo una deficiencia, esto dijo Pablo VI, ¿ok? Sino un ser vivo espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y aterradora. Esto dijo Pablo VI porque en su tiempo también hubo un movimiento de gente que estaba negando la existencia del demonio. Entonces se pronunció el 15 de noviembre de 1972. El Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, ¿no? Esta exhortación apostólica sobre la santidad, ¿sí? En los numerales 159 al 161, donde habla sobre el combate y la vigilancia, dice lo siguiente y es muy interesante. Dice, no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce, está hablando del combate con el maligno, tampoco se reduce a una lucha con la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya, dice el Papa, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también, ojo, aquí es donde quiero puntualizar, dice el Papa Francisco, es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias, se alegra cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del evangelio, superando la oposición del maligno y celebraba. Estaba viendo, ¿sí?, a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Lucas 10:18, cuando la evangelización avanza por medio de los discípulos. En el número 160, 159, en el 160 dice que la cuestión de Satanás es más que un mito, a propósito de que, recuerde, yo le había dicho que el superior de los jesuitas había dicho que era como un mito, que se había utilizado una idea simbólica. El Papa dice en el 160 de Gaudete et Exsultate, dice, no aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y que en tiempos de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la posesión del demonio. Sin embargo, eso no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad, diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Dice el Papa Francisco, su presencia está en la primera página de las Escrituras, ¿sí?, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, y esto es por eso rezo con ustedes el Padre Nuestro en latín, en este número el Papa dice, de hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libere del malo, nos libere del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto, y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine, ¿sí? Y en el 161 continúa hablando de esto, voy a avanzar un poquito más. Respecto a la cuestión de que nacimos vinculados, yo ya mencioné este numeral, me parece que el miércoles, pero se lo recuerdo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1936 dice, al venir al mundo, el ser humano no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás.
¿sí? A propósito de que hemos nacido vinculados y que muchas decisiones las toman por nosotros nuestros padres. O por eso, de alguna manera, cito este numeral. Respecto a la idolatría que hablábamos el día de ayer, en el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 2112 al 2114 hablan sobre varias de las cosas que hablamos el día de ayer, 2112 al 2114. Respecto a la idolatría, dice, no se refiere, el primer mandamiento condena el politeísmo, creer en muchos dioses. Entonces, una cosa, mira, también que a veces en este sincretismo o en este aceptar todas las religiones, pensamos como que, es que todos los dioses son iguales y es, no, hay un solo Dios, ¿no? Entonces, el número 2112 dice que el primer mandamiento exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos de oro, de plata, obra de la mano de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen cuando ellos le ponen en él su confianza. Dios, por el contrario, el Dios vivo, dice el numeral, que da vida, es un Dios que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, dice aquí. Es una tentación constante de la fe. La idolatría es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar, consiste en divinizar lo que no es Dios. Ahí es idolatría. Divinizar lo que no es Dios. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunión divina. Sí, muy importante esto. Entonces, trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, en el satanismo, del poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero. Sí, todas estas cosas están desviadas. No pueden servir a Dios y el dinero, dice Mateo 6:24, Jesús en Mateo 6:24, ¿no? Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, por no hincarse delante del emperador que era divinizado, ¿no? Entonces, esto es importante. La vida humana significa en la adoración a Dios. Nos manda a adorar al único Señor. Respecto a la adivinación, la magia, el espiritismo y otras cosas. Esto está en los numerales siguientes, del 2115 al 2117, ¿sí? Respecto a estos numerales que aparecen en el catecismo, dice que la adivinación, déjenme ver aquí para poder leer. La adivinación, la magia, el espiritismo, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, no, está en contra de todo esto, y nos cito otra vez Deuteronomio 18 y Jeremías 29. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Miren lo que dice aquí, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias, ¿sí?, a la virtud de la religión. Dice que la consulta de los horóscopos, el 2116, la consulta de los horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres. Es a la vez un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Está en contradicción con el honor y el respeto, mezclados del temor amoroso que debemos solamente a Dios, ¿sí? Entonces, todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para poner a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, ya había mencionado eso, son detestables. Entonces, llevar amuletos, aprovecho que hablamos de esto también el día de ayer, ¿sí? Llevar amuletos es también reprensible, y amuleto es todo lo que pongamos nuestra confianza en eso,
¿sí? Para alguna cosa concreta. Entonces, llevar amuletos es también represible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o magias. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. No le busque 3 pies al gato. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítimas, ni a la invocación de potencias malignas, ni a la explotación de la credulidad del prójimo. En los siguientes numerales que voy a citar habla de la superstición, y esto también es muy interesante. Esto también es muy, muy interesante. Dice que la superstición sucede cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, y esto es muy interesante, legítimas o necesarias, es decir, cosas, ¿sí? Cosas, prácticas religiosas, legítimas o necesarias, ¿sí? Cuando a estas se les atribuye una importancia de algún modo mágica, ¿sí? Entonces estamos cayendo en superstición. A veces en religiosidad popular, ¿sí? Caemos en estas cosas. Es que si no vas y haces esto, entonces no te va a pasar, etcétera. Atribuir su eficacia a la sola, este es muy interesante también, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Uy, atribuir, no, tú échate un puñito de sal, así un puñito de sal, póntetelo en la boca, así, y 3 veces. 3 veces a las 3 de la mañana. Si lo haces a las 3:30, ya no va a servir. A las 3 de la mañana, 3 puñitos. Y si no lo haces, entonces, ¿no? Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones. Tienes que hacer esta oración y decirla así como está, a tal hora y a tal momento. Si no la haces a tal hora, a tal momento, no funciona. Estamos cayendo en superstición. Sacramentales, prescindiendo de las, esta es la clave, prescindiendo de las disposiciones interiores. Lo que yo decía, como que yo llevo esta medallita, pero nunca voy a misa. Nunca voy a misa. Me porto mal, ando de canijo, pero aquí traigo la medallita. Disposiciones interiores. Entonces la medallita termina siendo superstición. ¿Sí? Aunque sea, ¿sí? Legítima y necesaria. Vamos a esta parte de la dimensión social del pecado. Entonces, en este documento está muy bueno este documento del Papa Juan Pablo II, en el número 16, en el numeral número 16, donde habla de estas cosas. Le explico. Muy interesante, muy interesante. Mire, en Reconciliatio en Penitencia de Juan Pablo II, ¿sí? Publicada en 1984, o sea, tiene rato esto, ¿sí? Lo primero que yo cito aquí es lo siguiente. Mire, dice, no existe pecado alguno, aún el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. ¿Escuchó bien? No existe pecado alguno, aún el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, como este es mi pecado, no tiene que afectar, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado, continúa ahí en el numeral, dice, todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño. Yo diría la consecuencia de este pecado, pero el Papa dice todo pecado, y me imagino con todo lo que implica el pecado, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial, en toda la iglesia. O sea, mi pecado afecta a toda la iglesia, voy a ir para allá, y toda la familia humana. Si yo tiro basura, daño el planeta. Si daño el planeta, daño a todos, por decir alguna cosa. Según esta primera excepción, se puede atribuir indiscutiblemente a cada pecado, esto dice, el carácter de pecado social. El carácter de pecado social. Entonces, esto está lo que decía aquí. Todo pecado repercute con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y a toda la familia humana. ¿Sí? Y a toda la familia humana de alguna manera.
Hablar de pecado social quiere decir, ante todo, reconocer que en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa, imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Es esta la otra cara de aquella solidaridad. Entonces, la solidaridad positiva bendice a los demás, pero porque estamos unidos también en la parte negativa a nivel religioso, entonces también las cosas de mal. Entonces, ahí explica esto otro que también es muy interesante, hermanos. Esto otro que aparece aquí en la parte de abajo. Esta parte famosa de la ley de la elevación y la ley del descenso habla en este numeral. ¿Sí? Entonces dice, a esta ley de elevación, dice, esta es la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual corresponde, por desgracia, la ley, se ha podido decir, toda alma que se eleva. Entonces la ley de la elevación dice, toda alma que se eleva, eleva al mundo. Explico esto, toda alma que se eleva, eleva al mundo. Hace apenas un par de semanas estábamos celebrando la beatificación de Carlo Acutis, este adolescente de 15 años. ¿Sí? Y es, la santidad de este muchachito eleva a la iglesia. ¿Sí? Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta, su santidad eleva a la iglesia. ¿Sí? Eleva a la iglesia, la ley de la elevación. Toda alma que se eleva, eleva al mundo, eleva toda la iglesia. ¿Sí? Santo Padre Pío, eleva a la iglesia. San Romero, el obispo Romero del Salvador, San Romero, eleva a la iglesia. ¿Sí? Entonces, la ley de la elevación. Ahora, a esta ley de la elevación, ¿sí? Corresponde, por desgracia, dice el numeral, la ley del descenso. La ley del descenso, y dice, una alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la iglesia, ¿sí? Abaja consigo a la iglesia y en cierto modo al mundo entero. Un alma que se abaja, ¿sí? Un alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la iglesia y en cierto modo al mundo entero. Mire, los pecados de todos, me voy a ir para arriba, pero los pecados de todos tienen este efecto. Sus pecados y mis pecados tienen este efecto en la iglesia total. ¿Sí? En la iglesia total me refiero a la iglesia purgante, la iglesia militante y la iglesia triunfante de algunos. Bueno, la triunfante no sé si nuestros pecados le afectan, pero por seguro la purgante y la militante sí. Pero estoy pensando, mover para arriba los pecados actuales de la iglesia, de algunos líderes en la iglesia. Estoy pensando en los sacerdotes, en los obispos, en el cardenal aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, hasta la esfera más alta, la cuestión de la pedofilia y del abuso de poder. El pecado de los demás afecta a toda la iglesia. Mira, yo me acuerdo todavía, yo era seminarista aún en el 2002. Estaba en el seminario, iba a mi apostolado los fines de semana a una parroquia en San Antonio. Y recuerdo en San Antonio, ¿sí? Que cuando se salió el escándalo de la arquidiócesis de Boston en Massachusetts, que salieron todos los casos de abuso que fueron revelados en los medios de comunicación. De verdad, se hizo un revuelo impresionante. La semana anterior a la noticia, mire, le voy a contar, esta es la realidad. La iglesia donde yo iba los fines de semana estaba retacada, estaba llena, no le cabía ni un alfiler. La gente se apretaba para poder caber en la misa. No cabía la gente en el templo aquel donde nos reunimos a la celebración. Teníamos en la parroquia 72 monaguillos para 4 o 5 misas. 72 monaguillos se peleaban por estar sirviendo en las misas, los servidores del altar, los monaguillos. Íbamos haciendo una rotación. ¿Qué pasó la semana siguiente de la noticia? ¿Qué pasó la semana siguiente? La iglesia estaba mitad vacía o más. Había como 30 o 40% de las personas que regularmente iban la semana siguiente. De los 72 monaguillos que teníamos en lista y que estaban asignados varios de ellos para las misas del siguiente domingo,
solamente llegaron 3 monaguillos el siguiente domingo. Solamente llegaron 3 monaguillos. Y llegaron porque eran 3 hermanos que trajeron sus papás. Con pena y todos sus papás los trajeron y los trajeron a servir. Yo creo que no les habían dicho a los niños, los papás, lo que había pasado. Recuerdo después de la misa de las 10 de la mañana, el padre y yo acostumbramos después de la misa ir a desayunar algo, más como un brunch, como ya desayuno y almuerzo. Íbamos ahí cerca de la parroquia, un lugar que nos gustaba ir los domingos a comer. Y mientras iba el padre, iba con su alzacuello, íbamos en la calle, la gente en la calle le gritaba de groserías al padre. Le levantaban el dedo y le gritaban de groserías. ¿Sí? Otra vez, pagan justos por pecadores. La ley del descenso. Un alma que se abaja por el pecado, abaja consigo a la iglesia. Y en cierto modo, al mundo entero. No, ahorita estaba hablando en el descanso con mi hijo, el de en medio, y hablamos de la cuestión, por ejemplo, del alcoholismo. Cuando un padre es alcohólico, ¿sí? Y es alcohólico y es violento, ¿quiénes pagan? ¿Quiénes pagan las consecuencias del alcoholismo y la violencia de un papá? O de una mamá, se da por los dos lados ya ahora. Los hijos. Entonces, ¿por qué negar algo que es tan evidente? ¿Por qué negar algo que es tan evidente? Otros textos y documentos respecto a los pecados de los demás. Esto está en la en el documento que le comenté de Juan Pablo II. Juan Pablo II estaba más o menos así, ya estaba viejito. Eran sus últimos años, vivió como 5 o 6 años más después de que escribió este documento. En Incarnaciones Mysterium, en el número 11, el Papa Juan Pablo II invita a la purificación de la memoria. La purificación de la memoria o la curación de los recuerdos, también se le llama así. El 29 de noviembre de 1998 escribe este documento, invita a toda la iglesia a la purificación de la memoria. En la segunda jornada del perdón, el 12 de marzo del 2000, celebrando los 2000 años, el segundo milenio, Juan Pablo II, ¿sí?, nos pide y dice que perdonemos y pidamos perdón. ¿Sí? Y dice por 2 cosas. Primero, por las culpas de los demás contra nosotros. Esas las perdonemos. Alguien nos hizo daño, perdonemos, dice Juan Pablo II. Número 2, por las divisiones y actitudes de hostilidad. Reconocer, y habla de reconocer las desviaciones del pasado. El Papa Juan Pablo II habla de que la purificación de la memoria, que perdonar y pedir perdón, que purifica la memoria, es un acto de valentía y de humildad para reconocer las faltas cometidas. En Incarnaciones Mysterium dice lo siguiente, ahí en el numeral 11 dice, sin embargo, dice lo siguiente, escucha, es muy interesante, sin embargo, se ha de reconocer que en la historia hay también no pocos acontecimientos. Está hablando de la historia del cristianismo del segundo milenio. Sin embargo, se ha de reconocer que en la historia hay también no pocos acontecimientos que son un antitestimonio en relación con el cristianismo. Por el vínculo que nos une unos a otros en el cuerpo de Cristo, y aún sin tener responsabilidad, mire nomás, por el vínculo que nos une en el cuerpo de Cristo, estamos unidos todos en el cuerpo de Cristo, y aún sin tener responsabilidad, yo no lo hice, ojo, yo no lo hice, aún sin tener responsabilidad personal, ni eludir al juicio de Dios, el único que conoce los corazones, somos portadores, mire lo que dice Juan Pablo II, somos portadores del peso de los errores y de las culpas de quienes nos han presidido. Un padre que se hace un borracho irresponsable, ¿sí? Irresponsable y echa a perder su vida, termina dañando la de sus hijos. Termina dañando a los hijos, no solamente económicamente, que económicamente la dañará, con ejemplo y muchas otras cosas, ¿sí? Además, continúa el Papa Juan Pablo II, también nosotros, dice, también nosotros, hijos de la iglesia, entonces, en el pasado alguien pecó y nosotros creamos, pero también nosotros, y esto también es importante, y esto también lo vamos a hacer mañana en la oración. No es nada más repartir culpas. Ya armé mi árbol genealógico y mi abuelito era bien canijo, mi tía era media bruja, el otro era, etcétera. No.
Aparte de eso, vamos a hacer eso para pedir sanación y de alguna manera cortar de raíz aquellos males que nos aquejan. Además, también nosotros, hijos de la iglesia, dice el Papa, hemos pecado, impidiendo así que el rostro de la esposa de Cristo resplandezca en toda su belleza. Cuando tú y yo pecamos, hacemos a la iglesia fea. Nuestro pecado ha obstaculizado la acción del Espíritu Santo en el corazón de tantas personas. Nuestra poca fe, dice, ha hecho caer en la indiferencia y ha alejado a muchos de un encuentro auténtico con Cristo. Como sucesor de Pedro, continuó el Papa Juan Pablo II, pido que este año de misericordia, que en este año de misericordia la Iglesia, persuadida de la santidad que recibe su Señor, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Hay varias cosas más muy interesantes que habla el Papa, reconocer las infidelidades de la Iglesia, las divisiones, ¿no? Y luego cierra diciendo, confesemos con mayor razón nuestras responsabilidades de cristianos por los males actuales. Dice, por la parte que cada uno de nosotros con sus comportamientos ha tenido estos males, contribuye a desfigurar el rostro de la iglesia. Pidamos humildemente perdón. Al mismo tiempo que confesamos nuestras culpas, perdonemos las culpas cometidas que los demás nos han hecho. Otra vez, a propósito de pedir perdón por las culpas de aquellos que nos precedieron. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 409 y 410, habla de el pecado del mundo, y lo pone entre comillas, ¿sí? El pecado del mundo. Las consecuencias del pecado original, dice, y de todos los pecados personales de los hombres, confían al mundo en su conjunto una condición de pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Todos pecamos y nos dañamos los unos a los otros. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa, ojo, la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en el poder del maligno, hace de la humanidad, del hombre, un combate. El hombre está en constante combate espiritual. A través de toda la historia, el hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Esto dice en el 409. Durará hasta el final del mundo. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. El día de mañana, entonces, oraremos, ¿sí? ¿Qué hacemos con tanto mal, con tanto pecado, el nuestro y el de los nuestros? Pues nos refugiamos en Jesús. Cristo es nuestra única salida. Hay varias cosas que vamos a hacer el día de mañana en la oración. Sigue más o menos esta estructura. Yo he agregado algunas cosas por la cuestión de que han salido nuevas cosas que he entendido que también se necesita pedir perdón o reconocer o renunciar. Entonces, una de las partes de la oración de la paraliturgia el día de mañana tendría que ver con el conocimiento y la concientización. Darnos cuenta de qué estamos cargando, qué hemos hecho nosotros y qué han hecho aquellos que son parte de nosotros, que es nuestra familia, ¿sí? El seminario nos ha ido ayudando a entender estas cosas. Lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos 4 días mínimo nos ha ayudado a abrirnos, como hay cosas que a veces vamos cargando y arrastrando en nuestras vidas, que hemos cometido nosotros o han cometido nuestros antepasados. El punto número 2 tiene que ver con la identificación total de mis pecados, su relación con los pecados de nuestras familias. Para eso nos ayudará el genograma y el cuestionario. Una vez más le pido, si no le ha avanzado, por favor, tenga listo su genograma, ¿sí? Y su cuestionario. Lo necesitamos para mañana a la hora de la oración. El tercero es el arrepentimiento y la confesión a Dios. Entonces, un tercer momento que vamos a hablar, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios.
Luego cancelamos los acuerdos. Entonces la primera parte es, vamos hacia el interior nuestro y hacia nuestra historia. Y luego delante de Dios lo reconocemos esto y pedimos perdón. La siguiente parte, el siguiente movimiento en el número 4 es cancelamos los acuerdos, renunciando, ¿sí? Y ordenando a salir a Satanás. Y luego hacemos una profesión de fe. Entonces volvemos la espada al demonio y nos volvemos hacia nuestro Dios una vez más. Hay por ahí dentro de la oración, de la paraliturgia, varias oraciones de liberación, ¿sí? Donde rompemos vínculos y rompemos ataduras con la autoridad que nos ha dado el sacramento del bautismo. Tú y yo, por ser bautizados, tenemos este poder. Nos ha sido dado. Al final, la oración termina pidiendo Espíritu Santo. Y esto es importante, ¿no? Señala el padre Josephus Emácula, porque si no nos pasa lo que nos narra en el Evangelio de que echó unos demonios y luego los demonios esos fueron y se trajeron otros y regresaron y como la casa estaba limpia, pues llegaron y la volvieron a llenar. Cuando nosotros oramos por liberación y echamos fuera los demonios de nuestra vida y de la de nuestras familias, es importante que luego pidamos que Dios llene con su presencia estos espacios que han sido de alguna manera ahuecados, por decirlo así, por los espíritus del mal. Ahora tienen que ser llenos de la presencia de Dios. Entonces hacemos una oración de Espíritu Santo y finalmente, como toda buena oración de sanación y liberación, terminamos en confianza total, dándole gracias a Dios por lo que ya hizo, porque estoy seguro que Dios va a hacer algo en nuestras vidas y sobre todo por lo que va a seguir haciendo. Estos son los pasos que vamos a seguir el día de mañana en nuestra oración, ¿sí? En la paraliturgia. Hay otras oraciones, ¿no? Que yo recomiendo que la gente que no ha venido al seminario, y el padre Josephus también recomienda eso, la gente que no ha venido al seminario, porque luego usted se va a ver tentado también como, te voy a pasar una oración que hicimos y que me está ayudando. Si la gente no ha venido y no le entiende, no le va a servir de tanto. Otra vez caemos en esta cuestión de creer que la oración es mágica y no, tengo que entender, tengo que ser muy consciente desde mi interior, mi conversión, mi arrepentimiento, mi acercarme a Dios, ¿sí? Es que la oración funciona. Entonces yo le recomiendo a las personas que tienen amigos o familiares que necesitan empezar a hacer batalla espiritual, pero que estoy seguro que yo no recomiendo que haga la paraliturgia porque necesita entender, necesita profundizar todo esto que usted de alguna manera ha hecho esta semana. Le recomiendo esta oración que es en 4 pasos y que se hace como en 5 o 10 minutos, ¿sí? Si quiere apuntar los pasos es, mire, 4 pasos, y esto es para una cosa, en la paraliturgia vamos a poner todos los pecados, todos los males, todas las inclinaciones, todas las enfermedades, todo lo que nos acordemos, todo, ahí vamos a orar por todo, y hasta por lo que no nos acordemos vamos a orar. Esta oración, el padre Josephus le llama la rápida. Yo digo que es una oración un poquito más breve y más concreta, más que rápida. Rápida suena así como que a una hamburguesa del McDonald's. Pero bueno, 4 pasitos, ¿no? Y en 3 verbos, primero arrepentirse, cancelar y llenar. Arrepentirse, cancelar y llenar. Arrepentirse es, voy a decir, mire, esto también lo puede hacer usted. Si no tiene tiempo para estar haciendo la paraliturgia, más o menos seguido, estoy pensando cada semana, cada 2 semanas, cada mes, yo le recomiendo que una vez al día o una vez cada 3 días, dependiendo de cuál, por ejemplo, si su familia, el problema más grande en su familia es alcoholismo de un miembro de su familia, es drogadicción de un hijo, es una cuestión sexual de un hijo, es una cuestión de dinero de un familiar. Un problema, de ahí estamos agarrados, de ahí nos tiene todos el demonio, ¿sí? Una sola cosa, ¿qué hace? Primer paso, se arrepiente, ¿sí? Pedir perdón a Dios por los acuerdos hechos, pactados de mi parte o de mi familia, ¿sí? Que estén relacionados directamente con esto que estamos viviendo. Es decir, es violencia, ¿sí? O sea, por lo que estamos pidiendo es para que pare la violencia de un miembro de la familia.
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pedirle perdón a Dios por toda la violencia cometida por mí o por cualquier miembro de mi familia. Segundo paso. Entonces, primero nos dirigimos a Dios. Segundo, cancelarle a Satanás todas aquellas cosas en las que un familiar nuestro, ¿sí?, ha dejado entrar al demonio con violencia o por violencia, lo cancelamos. Tercer paso, pedimos Espíritu Santo, ¿sí? Y cuarto paso, agradecemos. Esta oración toma, de verdad, de 5 a 10 minutos. Y es por una cosa concreta. No por todo, una sola cosa. Pide perdón por los pecados relacionados a esa cosa, cancela acuerdos que tengan que ver con esa cosa, ¿sí? Con esa cosa que está pidiendo, pide que el Espíritu Santo le llene y le agradece a Dios. Hay gente que hace, con tan solo esta oración, empieza a ver muchos frutos positivos en la vida espiritual. Esta oración, ¿sí? Esta oración está en este librito que yo escribí, junto con muchas otras oraciones, ¿no? Este librito usted lo puede conseguir de manera digital en la página nuestra, está como por $4.99 o alguna cosa así. Muchas de las oraciones que yo le regalé esta semana están en este librito y aquí en este librito hay muchas otras oraciones más. Déjenme ver si lo veo para hacer una lista. Oraciones que hemos utilizado, algunos de ustedes han estado en otros cursos, que hemos utilizado, por ejemplo, en el curso de Tobías. Este librito, de hecho, ¿no? Es un buen librito para tener, y es un buen librito también incluso para regalarle a alguien que va empezando en estas cosas de la vida espiritual. Déjenme ver si puedo ver para que vea todas las oraciones que tienen. A ver si puedo abrir. No me va a dejar abrir aquí. No me va a dejar abrir aquí. Déjeme. Déjeme ver si puedo abrir aquí. ¿Dónde está? José Juan. Mande. No se lo puedes mandar les puedes mandar unos 3 a Noris y voy y los levanto ahí y se los pagamos. Sabes que necesito ordenarlos y que se los mande. Ahorita los tengo nada más digital y voy a empezar a ordenar porque justo esta semana terminamos. ¿Sí lo ve? ¿Sí está viendo el libro? ¿Está viendo el librito o no? Sí, porque ese no lo tengo. Yo no tengo nomás 2 o 3 Sí, estudios. algunos de ustedes ya lo tienen, pero mire, esta es una versión más actual. Oración de consagración y protección, oración sencilla de protección, oración de protección contra el mal, oración para pedir sanación interior por etapas. Esta es la que hicimos en Tobías. Oración breve para pedir sanación interior, oración breve de sanación y liberación por las familias. Esta es la que le enseñé ahorita en 4 pasos. Oración completa de sanación intergeneracional, oración breve de sanación intergeneracional, la oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII, la oración a San Rafael Arcángel que nos acompaña en la sanación física, oración de renuncia, profesión de fe y quema de amuletos, es la que yo le mandé que usted también tiene. Oración, viene otra que es diferentes oraciones por la familia, orando con y por su pareja, entonces con usted y por el matrimonio, oración de los esposos en crisis, oración de perdón entre los esposos, oración de los padres de familia por sus hijos, oración para bendecir el hogar. Hay un rito de una oración que me pasó el padre Francis que es muy bonita. Entonces usted va por cada cuarto de su casa y va haciendo una oración y bendiciendo todo su hogar. Oración completa de la serenidad. Entonces es un librito como de 96 páginas, ¿no? Ahí está un montón de oraciones, ¿no? Está esta que le digo de la rápida. Ahora, si alguien no puede comprar el libro, dígame, José Juan, me interesa esta oración, yo se la regalo, ¿sí? Yo se la regalo. La verdad que todos los libros que he escrito es compartiendo todo lo que Dios me ha dando, ¿no? Pero otra vez, si alguien puede conseguirlos y regalarlos y que la gente empiece a orar por estas cosas, puede hacerlo, pero si alguien me dice, ¿sabes qué, José Juan? Yo la verdad ahorita pues no tengo trabajo y alguna cosa, necesito orar por esta cosa, y si yo tengo, yo se lo comparto con mucho gusto, ¿ok?
Con mucho Ok, gusto. si no, yo lo encargo. Yo los Sí, encargo. sí, Gracias. entonces, ¿qué otra cosa iba a hacer? Iba a presentarle algo de, déjeme ver dónde dejé eso. ¿Dónde está? ¿No terminé aquí o sí? Sí, voy acá, regreso. Me falta una cosa. ¿Sí lo ve esto? Sí. No sé si lo ve. Entonces ahí está lo del librito. Y este es el último slide, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirle? ¿Qué quiero decirle? Y esto es importante. Quiero que escuche otra vez. Porque de verdad, este tipo de oraciones, este tipo de cosas que estamos haciendo, va a traer mucha bendición para su familia. Va a traer mucha bendición. Si usted lo cree y lo hace desde lo profundo de su corazón, va a traer mucha bendición porque vamos a romper muchas cosas que el demonio tenía de alguna manera ocupadas en nosotros y en nuestras familias. Lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer realmente. Ahora, la vida cristiana necesita continuar, hermanos. Otra vez, usted una vez que empieza, y lo que estamos haciendo es, mire, venimos y queremos quitarle el terreno que ganó Satanás y pedimos que Dios nos ayude con esto. A este Dios que le pedimos que nos ayude, tenemos que empezarlo a seguir, a caminar con él, hermanos. Este retiro, este seminario también quiere ser de alguna manera un inicio de una reconversión, de un volvernos a Dios. Volvemos la espada a Satanás, pero entonces nos volvemos hacia Dios. Es importante después de este retiro, o cualquier retiro que haga usted en su vida o seminario, que continúe con la formación. Que no se conforme a otros retiros, otras cosas que ofrezcan en otros medios. Clara Macías está ofreciendo cosas muy padres, en el Centro Carismático ofrecen otras cosas, yo ofrezco otros cursos, vaya tomando de ahí, vaya creciendo. No tiene otra vez, mire, y soy bien honesto con él, no tiene que tomar todo. Aquellas cosas que le van sirviendo, tome esas, que le vayan haciendo más fuerte en su fe. La cuestión de la comunidad, ahora tristemente por la situación, pues no podemos hacer mucha comunidad, pero es importante, ¿sí? Aquí estamos generando una comunidad, la gente de Nazaret, aunque sea una comunidad medio virtual, pero yo tengo mi esperanza que luego después de esto vamos a poder hacer. La idea incluso de Nazaret era empezar a trabajar con familias y ofrecerles cosas, y una vez al año a lo mejor reunir a todas las familias, papás, hijos, y ofrecer cosas donde todos crezcamos como familia delante de Dios. O sea, hacer una comunidad, ¿no? Yo estaba, y hablé con la diócesis de Austin y la arquidiócesis de Houston para empezar a ofrecer este tipo de programas desde la misma diócesis, si es posible, ¿no? Y donde podamos, de hecho, la vida sacramental tan importante, otra vez tan limitada ahora, la cuestión de la reconciliación y la misa por la situación que estamos viviendo. Pero una vez que podamos otra vez, que Dios nos conceda pronto una vacuna, medicamentos para que podamos lidiar con esto, hay que volver a la vía de la gracia. Hay un poder impresionante en la reconciliación, un poder impresionante en la Santa Misa, nuestros momentos de oración. Entonces, estoy hablando, hermanos, de una conversión continua. Lo que hacemos esta semana y con lo que cerramos la oración tiene que desatar en nosotros el seguir o de alguna manera, sí, continuar o retomar o empezar a caminar en nuestro camino con Dios.